y kinesiólogo. Y bueno, les voy a hacer una breve presentación de Tecar Terapia. Eh, Al final, la idea es como, bueno, les voy a tratar de aclarar el panorama. No sé si conocen la tecnología, entonces la idea es como hacer una presentación como introductoria de todo lo que es Tecar Terapia y en este caso que conozcan un poco la Kinetherm, que es la Tecar Terapia de Kinecan. Eh, Primero, bueno, Tecar terapia es un tipo de diatermia. Diatermia, ¿verdad? Significa dentro y termia calor. Entonces, esto es un tipo de hipertermia profunda. También o es conocida como diatermia por radiofrecuencia o tiene efectos similares a lo que conocemos en radiofrecuencia. Sin embargo, voy a ir mencionando algunas diferencias, además de la frecuencia propiamente tal y de la onda corta, por ejemplo, que también es una ultra T o una diatermia. También hay diferencia dada la frecuencia. En este caso, la ultratermia tiene 27 MHz, la radiofrecuencia se maneja entre 7 y 11 MHz y la TECAR terapia como tal entre 0,5 y 1,2 MHz. Esa es como la diferencia que hay en estos tipos de corrientes de alta frecuencia y también, obviamente, sus aplicaciones. La tecarterapia en general, bueno, como ya mencionaba, pertenece a la familia de las diatermias. Diatermia significa calor a través de, en este caso, tecar terapia. Tecar viene del acrónimo transferencia electrónica o electromagnética, capacitiva y resistiva, y terapia obviamente viene del tratamiento como tal. Vamos a tener que esto va a producir un calor endógeno, un calor profundo, que no va a producir estímulo de contracción muscular y tampoco es invasivo. En este caso, lo podríamos comparar. Hay otras tecnologías como corrientes superinductivas que se denominan, que generan contracción muscular y tienen otros efectos. Aquí lo que buscamos es generar aumento de temperatura de manera endógena, favorecer el proceso de recuperación a través del aumento del metabolismo, aumento de temperatura y también obviamente a través del aumento del retorno venoso en la circulación. Tenemos dos modalidades, una que es capacitiva y otra que es resistiva. Vamos a mencionar las características de cada una y obviamente en el equipo que ustedes tienen, cómo diferenciar. Tenemos dos electrodos eh, que son el capacitivo o estas modalidades, que es el capacitivo, y ustedes tienen un electrodo que es negro, ¿ok? Este electrodo está cubierto por una capa aislante, habitualmente es un material cerámico. ¿Y qué significa que sea aislante? Que la corriente no pasa entre el electrodo y la placa de retorno. En este caso también ustedes, el equipo trae una placa de retorno, un electrodo que se llama, también es denominado electrodo pasivo y este sería el aplicador, el electrodo activo. Vamos a ver que finalmente no es que uno sea activo y el otro, o como que uno produce solo la corriente, sino que finalmente por el área de la placa de retorno, me gusta más decirlo así, más que electrodo pasivo, la placa de retorno, obviamente por el área, concentra la misma energía en un área más grande y eso hace que la dosis sea o la intensidad entregada al organismo sea menor. Por eso es que la sensación se va a sentir habitualmente más cerca del electrodo o del cabezal. El capacitivo en general tiene un mayor efecto térmico en la piel, músculos y tejidos blandos y esto tiene que ver porque al tener este material aislante va a generar un campo electromagnético alrededor de el área a trabajar o a tratar. Esto va a desencadenar que haya un movimiento browniano de las partículas de agua. Eso, recordemos que las partículas de agua, ¿verdad?, tienen una carga positiva y una negativa. Entonces va a hacer que comiencen a moverse por este campo electromagnético de alta frecuencia que va cambiando de polaridad, va haciendo que el agua vaya moviéndose o las partículas en general que están cargadas en el cuerpo vayan moviéndose y esa fricción o ese movimiento va a generar el aumento de temperatura. Por eso es importante que, o por eso hablamos de que este tipo de aplicación se utiliza en tejidos que sean ricos en agua. Por eso si tengo una lesión muscular o quiero trabajar sobre la piel,
voy a aplicar el electrodo o voy a hacer la aplicación capacitiva. Al igual que el otro, favorece el riego de sangre, elimina sustancias de desecho como el dióxido de carbono, facilita el desplazamiento de los iones, aumenta el drenaje de sustancias de desecho, disminuye la acidez del tejido y acelera la acción de la bomba sodio-potasio, lo que eventualmente, bueno, se describe puede favorecer la relajación muscular y una posterior como reactivación de la musculatura, de la respuesta muscular. Respecto a esto, bueno, ya lo comentaba, este tiene un aislante dieléctrico y lo que va a hacer es que se va a generar alrededor de la zona de aplicación, en este caso la pierna, se va a generar un campo electromagnético y eso es lo que va a generar el aumento de temperatura. Si ustedes luego buscan en algunos videos o de otra información, dicen que también que el electrodo capacitivo es más superficial y que el resistivo es más profundo. Sin embargo, tiene que ver con el tipo de tejido que va a empezar a calentar. El hueso no tiene un contenido acuoso tan alto como lo tiene el músculo o la piel, por eso, si bien con esta aplicación yo puedo llegar a calentar tejido óseo, no es el objetivo porque la forma de generar calor es diferente. ¿Ok? Es un tipo de técnica que nos va a permitir con mayor exactitud la localización de la lesión, ya que las zonas en general de mayor inflamación, sobre todo a nivel eh, músculo esquelético, no van a, se van a calentar o bueno, no es que se vayan a calentar más rápido, sino que lo que se genera es que habitualmente donde hay una lesión, sobre todo una lesión crónica, vamos a tener una alteración en la irrigación. Esta neovascularización va a ser patológica y muchas veces no va a tener la capacidad de hacer un drenaje lo suficientemente útil. Entonces, si yo aumento la temperatura, lo que hace el cuerpo es disipar esa energía, o en este caso, esta energía electromagnética. Si el cuerpo no logra disipar esa, se empieza a acumular el calor y empiezan a aparecer estas manchas rojas en la piel. Por eso es que aquí menciono que se va formando como un mapa de la lesión, porque nos va diciendo dónde hay mayor éstasis o mayor alteración en la circulación, debido a que ahí es donde se concentra mayor cantidad de la energía. También el paciente nos va a referir que en esa zona o hay zonas donde él va a sentir que le quema más, teniendo en cuenta de que estamos pasando a la misma intensidad, no debería haber variación. Sin embargo, lo hay por este fenómeno, que el cuerpo no es capaz de disipar ese calor a través del retorno venoso o el drenaje venoso, y eso va a generar obviamente la sensibilidad aumentada a la temperatura. Respecto al resistivo, que es el otro electrodo, que es el de la placa metálica, lo que me permite es calentar a través del efecto Joule. El efecto Joule, recordemos que habla de que la cantidad de calor es igual a la intensidad por la resistencia por el tiempo. Entonces, a mayor resistencia y mayor intensidad, obviamente va a ser mayor el calor y el tiempo de exposición claramente. Entonces, principalmente me va a favorecer el, el aumento de la temperatura o de la concentración de energía en huesos, cápsulas articulares, tendones y ligamentos, eh, que es donde obviamente no hay tanto flujo de sangre, ¿ok? O no hay tanto flujo acuoso. También a nivel articular, este electrodo nos va a permitir ver dónde hay zonas de lesión. Me ha pasado, por ejemplo, en pacientes que no tienen dolor evidente, llegan por otras patologías y dentro de la anamnesis, o por algo de hombro, por ejemplo, no, es que nunca duermo del lado derecho porque me duele el brazo, me duele el cuello, qué sé yo, y le empiezo a aplicar y ahí tiene zonas de que se concentra mucho la energía y obviamente no resiste, a veces aguanta 10 segundos una vez que ya aumenta un poco la temperatura y en otras zonas puede aguantar fácil 1 minuto o 2 minutos con la misma energía, pero volvemos al mismo punto y otra vez presenta esa molestia, ese dolor o ese aumento de temperatura exagerado. Entonces me habla de que hay un proceso patológico que a lo mejor no está diagnosticado y a mí en lo personal no es como que lo utilice como diagnóstico, pero muchas veces me ha pasado. Entonces, claro, después indagando me doy cuenta que son lesiones antiguas, que a lo mejor nunca se trataron, que a lo mejor también estuvieron maltratadas, que
etcétera, o por movimientos repetitivos. Y para eso nos favorece bastante este tipo de aplicaciones también, sobre todo a nivel articular. Eh, Mario, ¿estás por ahí? Creo que hay una persona que quiere entrar. Sí. En este caso, entonces, la mayor concentración de energía se va, si yo colocara la placa la parte del isquiotibial y el aplicador en la parte del cuádriceps, obviamente la mayor concentración de energía va a ser en el hueso. En este caso, insisto, algunos colegas dicen que esto es más profundo. Claramente es más profundo porque el hueso está más profundo en esta zona. Sin embargo, si yo lo aplicara en la rodilla, eh, pues empiezo a calentar la rótula antes que cualquier tejido más profundo. Entonces, por eso digo que es un poco, eh, creo que yo no está muy correcto el concepto de resistivo profundo, capacitivo más superficial. Depende de la zona, depende del tejido. Sin embargo, obviamente, si yo empiezo a calentar el tejido óseo por disipación y por transmisión de energía o del calor, se va a empezar a calentar la capa muscular más profunda y después voy llegando a lo superficial. Entonces también vamos a aplicar esta técnica, por ejemplo, ahí, y vamos a ver que el paciente, o en este caso ustedes, cuando lo empiecen a probar, van a decir, oye, sí se siente calor, pero sacas el electrodo está frío, y la piel no hay zona, no hay área de eritema, no hay nada, pero se siente un calor agradable, rico y es como más profundo. Incluso, insisto, yo siempre les digo a los pacientes, va a sentir después de la aplicación que le dura como una hora por lo menos esa sensación de calor. A veces una hora, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y es bastante relajante, bastante agradable además la sensación que te queda posterior a eso. Como que el paciente tiene la percepción de que le quedó como una compresa en la zona de aplicación. Entonces acá tenemos los electrodos, la diferencia entre el capacitivo y el resistivo. Insisto aquí, bueno, esto es como, se describe como activo esto, sin embargo es una corriente alterna de alta frecuencia, entonces es lo mismo que pasaría con cualquier tipo de corriente donde tengo dos electrodos. Y el pasivo sería la placa de retorno. Hay algunos equipos que también, o hay algunas personas que trabajan con un electrodo intracavitario. Este es lo que estaría favoreciendo, obviamente, principalmente en el caso de alteraciones a nivel ginecológica. Yo la verdad nunca lo he usado, pero sé que se utiliza. Sin embargo, si ese es el concepto que también lo pueden llegar a utilizar ustedes en la consulta, lo que se puede hacer es poner la placa de retorno en, el, en la zona dorsal, en la zona del sacro, ¿ok? O en los glúteos incluso, y aplicar sobre el pubis el aplicador resistivo. Insisto, por el tema de transmisión de calor, primero se va a calentar todo el hueso, ¿verdad? Y posteriormente se van a empezar a calentar los órganos internos, o bien voy aplicando el electrodo capacitivo. Si es que mi objetivo, insisto, tiene que ver con algo ginecológico. Eh, Importante la aplicación, por ejemplo, por eso yo digo que es importante el tema de no considerarlo como un electrodo pasivo, porque si suena como que este no hace nada, pero sin embargo igual pasa corriente. Si no tiene una buena adherencia a la placa de retorno, se va a concentrar la misma energía que está en esta área en este punto. Entonces, el paciente se genera un arco voltaico y el paciente lo queman tal cual como fuese una quemadura galvánica, ¿ok? Incluso yo creo que peor. De hecho, yo he visto un paciente, no, miento, no era un paciente, vi un colega una vez cuando tomé yo un curso de esto, una capacitación, una formación en esto de tecarterapia. Estábamos probando el equipo, pusimos la placa en el antebrazo y alguien le movió la silla, porque teníamos como esos pupitres, como eso que es la silla y la mesa todo junto. Le movieron la silla, se movió y le pegó el chispazo, que se llama arco voltaico, y le generó una lesión bastante profunda, una quemadura profunda negra. No le dolió porque obviamente quemó todas las terminales nerviosas, pero sí le generó una herida, una quemadura eléctrica bien fea. Sí, por eso es importante tener buena adhesión
de la placa de retorno y buena adhesión del electrodo. Si ustedes retiran el electrodo, no pasa nada. Sin embargo, si el paciente, porque siente calor, retira la mano de la placa, ahí sí se puede llegar a quemar. ¿Ok? Eh, Importante aquí, dice el electrodo pasivo, la placa de retorno no debe estar sobre una protuberancia ósea porque va a tener mayor contacto, por ejemplo, en el epicóndilo medial, va a tener mayor contacto y obviamente eso genera que se concentre mayor energía en ese punto y ahí vamos a empezar a generar calor o aumento de temperatura y podemos llegar a quemar al paciente. Si el paciente tiene mucho vello, ¿ok? Colocar crema en la placa de retorno, porque los vellos generan aumento en la resistencia y eso puede generar este aumento de resistencia, sobre todo con la aplicación resistiva, podemos llegar a aplicar o que se empieza a quemar algo más superficial que sería el vello y obviamente la piel. ¿Ok? Formas de aplicación tenemos tres: coplanar, longitudinal y transversal. La coplanar es cuando tengo el electrodo pasivo y el electrodo activo en las mismas, al mismo plano, ¿ok? Lo que me va a permitir es efectos más superficiales a la piel principalmente y me va a servir para cicatrices, tendinopatías que sean de tendones un poco más superficiales y también para el tratamiento estético de celulitis. Ok. Longitudinal se van a colocar los electrodos de forma oblicua, entonces aquí va a haber mayor concentración de energía a la hora y acá vamos a tener menos concentración de energía. Entonces, obviamente va a haber una mayor sensación térmica también de los electrodos, ¿ok? Y transversal, que es el tipo de aplicación más usada, yo siento que es lo más seguro también, se coloca el electrodo activo más próxima a la zona del tejido a tratar. Por ejemplo, si quiero aplicar en la zona lumbar, el electrodo pasivo, la placa de retorno, lo coloco en la zona abdominal o en el vientre y esto lo aplico en la zona lumbar. También hay uno que se llama coplanar, perdón, transversal desplazado, que es, por ejemplo, este en el abdomen y yo aplico esto en la zona dorsal, por ejemplo, en la zona cervical. Y sin problema, el equipo les da para poder hacer eso. Igual, obviamente tener en cuenta de que si mientras más lejos estén los electrodos, mayor intensidad voy a necesitar para cerrar este circuito. Entonces, no es que el equipo funcione mal si ustedes, por ejemplo, aplican en la zona lumbar y lo trabajan al 20% y el paciente ya siente calor, y después lo aplican ese mismo 20%, colocaron la placa de retorno en el abdomen y están tratando de aplicar en la zona cervical, probablemente le tengan que subir un poquito más la intensidad. ¿Ok? Como guía de percepción del calor, porque esto es dosis-sensación, entonces una de las indicaciones o las contraindicaciones podría ser que el paciente no coopere, que no pueda comunicarse, ¿verdad? O que tenga alteración de la sensibilidad. Si el paciente, por ejemplo, tiene una alteración de la sensibilidad, un paciente neurológico con alguna alteración nerviosa periférica, en el caso, por ejemplo, un paciente diabético, eh, yo no lo recomiendo usar de ahora, ¿ok? ¿Y por qué ahora y más adelante pueden usarlo? Porque ustedes van a conocer el equipo, van a aplicarlo en diferentes personas, en diferentes pacientes, van a ir viendo cómo, a qué intensidades el paciente alcanza un grado 1, a qué intensidades más o menos alcanza un grado 2 y a qué intensidades más o menos alcanza un grado 3, ¿ok? El grado 1 casi que es atérmico, ¿ok? Son intensidades muy bajas, el paciente no debería percibir aumento de temperatura y lo vamos a utilizar en patologías agudas. O sea, si el paciente me llega hoy día con un esguince de tobillo que tuvo en la mañana, por ejemplo, yo tranquilamente le puedo aplicar esto. ¿Y de qué me va a servir entregarle calor a una patología aguda? Principalmente porque voy a favorecer el retorno venoso y eso va a ayudar a disminuir el edema. ¿Ok? En el grado 2 es una sensación térmica ligera, apenas perceptible, ¿ok? Y bueno, ahí el tiempo de tratamiento es variable, pero si yo siempre lo mantengo en grado 2, de 25 a 35 minutos de aplicación. En el caso de grado 3, un calentamiento más elevado, es todavía es agradable, un calor como rico, pero soportable. Aquí obviamente el tiempo de tratamiento va a ser un poco menor, entre 15 y 25 minutos. 4 ya son sensaciones térmicas muy elevadas, con pocos minutos nos llevará a desencadenar vasoconstricción paradójica
y aquí no hay que sobrepasar de los 10 minutos. El grado 5 ya obviamente, o algunos autores o algunas personas describen un grado 5 como ya, como que lo estoy quemando al paciente. Entonces yo le tengo que explicar al paciente con esta tablita, decirle, mire, esto va a sentir en el 1, el 2, hoy día vamos a trabajar en el 3. ¿Cuándo voy a trabajar 3 o 4? Sobre todo patologías crónicas, ¿ok? Tendinosis, por ejemplo, puedo trabajar con grado 4. A mí me gusta mucho trabajar grado 3, por ejemplo, todo lo que sea lumbar, artropatías lumbares, creo que anda bastante bien, disminuye mucho el dolor, mejora bastante la movilidad y me permite obviamente seguir en la segunda etapa, que es el ejercicio terapéutico. Eh, Artrosis de rodilla, artrosis de cadera, también creo que resulta bastante bien usar esto. Son procesos patológicos. Al principio el paciente no aguanta nada, ¿ok? Porque tiene este proceso cronificado que mencionaba y obviamente los aumentos de temperatura aguantan muy poco. Ahí lo que hay que hacer es tratar de seguir. eh, como moverme en la zona y tratar de ir cambiando. Como no es que hagan 10 minutos, por ejemplo, solo de resistivo, sino que posteriormente lo van a ir cambiando, ¿ok? Laura tiene una pregunta, dice, pacientes con prótesis, súper buena pregunta. ¿Lo puedo aplicar solo el capacitivo? ¿Ok? Porque el capacitivo no va a calentar la prótesis. Si el paciente tiene una prótesis, yo puedo trabajar con el capacitivo sin problema, porque no, insisto, voy a generar calor en el tejido circundante. ¿Podría aplicar el resistivo? Sí, sin problema, por ejemplo, si tengo una prótesis de rodilla. Sin embargo, ahí lo razonable sería trabajar grado 1, grado 2, teniendo en cuenta de que, o sea, lo puedo trabajar. Sin embargo, como tengo esta prótesis, que es un metal, ¿verdad? Podemos generar aumento de temperatura y ese aumento de temperatura no va a ser perceptible por el paciente hasta que ya esté quemando tejido circundante. Por eso digo, si ya conocemos el equipo, podemos arriesgarnos con ese tipo de cosas. Sin embargo, aparece como contraindicación del resistivo, más no del capacitivo. Entonces, el capacitivo, bueno, aquí aparecen como 3 niveles, pero en realidad es como una representación. ¿Cuáles son las acciones o efectos? Bueno, genera calentamiento del tejido subcutáneo, vasodilatación y estimulación del sistema linfático y los tegumentos, estimula la colágenogénesis. Esto va a producir estimulación de unas proteínas que se denominan head shock proteins, y esto va a estimular principalmente a una proteína que protege al procolágeno tipo 1, y el colágeno tipo 1 es el que mayormente está en el tejido musculoesquelético y da sostén, ¿verdad? Y aguanta resistencia y fuerzas tensiles y de estiramiento. Y además favorece la formación de fibroblastos con el aumento del colágeno. Efectos también podemos decir que hay térmicos y atérmicos. El atérmico sería este nivel 1, que es un efecto antiinflamatorio, favorecería la regeneración del tejido y también tiene un efecto analgésico, y el efecto térmico también genera un efecto analgésico. Sin embargo, el efecto va más sobre el sistema circulatorio, aumenta el metabolismo. Y en general cualquier medio, cualquier sistema que logre aumentar la temperatura en 1 grado va a generar aumento del metabolismo. De 2 a 3 grados Celsius, que aumentemos la temperatura en una zona, va a favorecer la irrigación sanguínea y también va a favorecer la síntesis de colágeno, y después de eso ya empieza a generar lisis del colágeno. Por eso también, si ustedes quieren dedicarse a la parte estética, es importante siempre estar sensando la temperatura alcanzada a nivel de la piel. El efecto, bueno, aquí es una demostración, o cómo sería el efecto de este aumento en la circulación y cómo ayudaría en los efectos antiinflamatorios o desinflamatorios, ¿ok? Mejorando la circulación sanguínea por esta hipertermia que podríamos generar y obviamente disminuyendo la congestión que podría existir, sobre todo en procesos, insisto, crónicos. También va a estimular
la regeneración, principalmente por lo que yo mencionaba antes, del fibroblasto y la formación de colágeno. ¿Cuáles son las indicaciones? Patologías musculoesqueléticas, de todas en realidad, no hay alguna que esté como tal contraindicada. Patologías del suelo pélvico, reducción del dolor o analgésicos, esguinces, cicatrices, fibrosis y celulitis. En estética lo podemos usar para, sobre todo cuando hay flacidez, ¿sí? Y también en el caso de, lo usan en conjunto con la onda de choque en la celulitis, ¿sí? Esos son los usos que le dan. Capacitivo. Capacitivo. Yo, por ejemplo, bueno, en la parte estética, yo lo he utilizado y no, yo no me dedico a eso, solo para ver los efectos. Lo he usado 2 veces con fines, comillas, estéticos. En la cara, para ver qué tal funciona con el tema de la tensión en la piel. Una vez lo hice con una persona de unos 60 años, una mujer, y sí, 3 sesiones se notó mucho. Insisto, yo lo hice solo porque quería ver cómo funcionaba, qué tal funcionaba. Eh, Obviamente, si ustedes saben de eso, con algunas cremas, mucho mejor, ¿ok? O sea, hay cremas, vitaminas y qué sé yo, un montón de productos que probablemente favorezcan más todavía el efecto. Pero a largo plazo el efecto es mantenido por la tecarterapia. Y después de, bueno, este fue el caso de mi esposa, que después de tener a nuestro hijo, a la semana le apliqué 3 veces en el abdomen y súper bien, mejoró bastante la tensión de la piel a nivel abdominal, ayudó bastante, la verdad, yo creo. Eh, esos son como los 2 casos que yo he hecho, de ahí en fuera no, nada más. Contraindicaciones, como decía, prótesis metálicas, mujeres embarazadas, patologías vasculares, marcapasos, tumores, alteración de la sensibilidad y quemadura. La alteración de la sensibilidad, por ejemplo, si tengo un paciente con una neuropatía periférica, probablemente lo pueda aplicar, ¿ok? Sin embargo, obviamente, conociendo ya los niveles que se manejan. He visto que lo utilizan también en úlceras por presión para favorecer obviamente el cierre prematuro favorecer el cierre en realidad, no prematuro, favorecer el cierre de esa herida. La dosis, bueno, en general dice la idea de lesiones crónicas debe ser alta, llegar al nivel 3 en sesiones de 10 a 15 minutos como máximo en zonas amplias. La elección de la dosis va a depender de si es crónico o agudo. Yo les decía crónico, 3 o 4, agudo 1, subagudo 2. La potencia del equipo, en este caso, ahora vamos a ver su equipo, el tipo de aplicación, si es capacitivo o resistivo, el tamaño del electrodo también, depende de la zona a tratar, el sistema vascular del paciente también, si es que tiene alguna alteración a nivel vascular periférico que limite el retorno venoso, también en las primeras sesiones el paciente no va a tolerar a lo mejor muchos niveles muy altos, ¿ok? Y la profundidad también del tejido a localizar. La frecuencia va entre 0,5 y 1 MHz. La potencia necesaria en realidad son 100 watts. De ahí para arriba, 150 watts ya es como avaricia, como ahora está de moda esa frase. Pero hay equipos que llegan hasta 300 watts, ¿ok? Sin embargo, uno no pasa más de 100, casi es raro que alguien aplique más de 100 watts. La forma continuo pulsada, ahí el equipo también les da esa posibilidad. Sin embargo, el pulsado y continuo no es como el ultrasonido que tú dices, ya, tales efectos. El pulsado es más que nada para darle tiempo y los pulsos son de segundos, o sea, de 1, 2, 3 hasta 6 segundos, por ejemplo, de pausa y 6 segundos de emisión. O ahí tú lo programas como quieras y eso tiene que ver con, insisto, con la intensidad o la cantidad de energía que yo le quiero entregar. Más o menos esto es una recomendación, ¿ok? No es nada así como escrito en piedra, sino que esto es una recomendación. Cuando tengo pacientes crónicos, la primera semana tengo idealmente hacer 3 sesiones. La segunda semana 2 sesiones y de ahí en adelante una sesión a la semana hasta remitir los síntomas o hasta ver una mejoría.
Y importante, si en la primera semana, después de las 3 primeras sesiones, no hay cambio, yo tengo que reevaluar. ¿Ok? Esto es igual como cualquier método terapéutico. Si no veo respuesta, y es sobre todo esto, que es un equipo de alta energía, de alta gama además, no es, no, a mí por lo menos no me ha pasado nunca que un paciente no responda a la primera aplicación. Si el paciente no responde a la primera aplicación, yo ya sé que no va a resultar. Yo no me espero 3. Yo en la primera ya sé si sí o si no. Si sigo o si no con la teca. Pero digo, esa es mi experiencia. Sé de casos también que han estado tres, 3 sesiones y no pasa nada. Y ahí dicen, oye, ya hay que suspenderla porque ¿de qué sirve seguir aplicando? Pero insisto, en mi experiencia no me ha pasado. Y eso, digo, habla bien del equipo o de la tecnología en general. Algunas indicaciones de cómo lo podríamos aplicar, por ejemplo, en la tendinopatía o la tendinitis, la aplicación va a ser capacitiva primero, vamos a aplicar principalmente sobre el tendón y zonas aledañas. A mí me gusta también aplicar mucho en el músculo antes de trabajar el tendón, ¿ok? Aquí lo vamos a aplicar con una duración de 10 a 20 minutos, depende de la zona, depende del tendón, depende obviamente muchos factores del tiempo, con una intensidad entre 2 o 3 de percepción térmica. Y posteriormente aplicamos que va a ser algo más específico para el tendón, que es un tejido no tan vascularizado, ¿verdad? Vamos a aplicar el resistivo y ahí yo puedo aplicar la placa, por ejemplo, la puedo dejar en el muslo y aplico el capacitivo y lo hago el paciente en decúbito prono, pongo la placa en el cuádriceps y aplico primero capacitivo, después aplico el resistivo. Y el resistivo lo coloco en el talón nomás y listo. O- y ahí me quedo tranquilito, de 5 a 10 minutos. Insisto, depende del tendón, depende de la zona. Yo, en lo personal, bueno, al final les voy a decir cómo es el tratamiento que hago casi siempre, o como el protocolo que hago. En el caso, por ejemplo, un esguince tobillo, también vamos a hacer aplicación, depende también si es crónico, agudo o crónico. Si es agudo, voy a alcanzar nivel 1, máximo 2, ¿ok? Depende, si ya pasó una semana, ahí puedo subir a 2. Si ya es algo crónico, puedo aplicar 2 o 3. ¿Ok? 10 minutos en la zona adyacente y posteriormente la zona resistiva y ahí me voy directo sobre el ligamento a tratar. Pero insisto, depende el estadio de la lesión. Eso. El equipo como tal, bueno, la consola es esta, ¿verdad? O el equipo que tienen ustedes, aquí tiene 2 mandos y trae su soporte para los electrodos y la placa de retorno, ¿ok? Entonces tenemos el aplicador capacitivo, el aplicador resistivo, los cabezales capacitivos y los cabezales resistivos y la placa de retorno. Cuando inician el equipo, les va a aparecer lo siguiente, les va a aparecer esta pantalla y ustedes aprietan 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 creo que son, 8 ochos o 9 ochos, pero siempre es el 8, ¿ok? Esta es la pantalla principal y aquí les dice qué aplicador van a utilizar, capacitivo o resistivo, y aquí ustedes regulan la intensidad. Creo que sí. Y aquí ustedes regulan la intensidad, ¿ok? Entonces instalan al paciente, ¿ok? Colocan la placa y comienzan a subir la intensidad. ¿Cómo subo la intensidad? Bueno, obviamente primero cerrando el circuito. Si desconecto el aplicador se abre el circuito y el paciente deja de sentir cualquier cosa. Importante, el paciente no debe dejar de tocar la placa. Toda la placa debe estar en contacto con piel, mas no toda la piel es necesario que esté en contacto con la placa. Si yo tengo la placa, por ejemplo, aquí, esta es mi placa, ¿ok? Yo pongo el brazo, no necesariamente toda la placa está tocando la piel, pero toda mi piel está tocando la placa. Yo no puedo tocarla ahí porque, insisto, ahí tengo una prominencia ósea y me puedo empezar a quemar en esa prominencia ósea. Eh, La, ¿Cómo lo aplico? Bueno, esto es igual que, o es muy similar al ultrasonido. En la teoría, yo debería aplicar con la misma presión con la que paso el ultrasonido, o sea, con la presión que ocupo con una goma para borrar con una goma, ¿ok? Esa es la presión que se describe. Y por otra parte,
debo hacer movimientos circulares de 1 centímetro por segundo. Es más o menos esa la velocidad. Y eso es lo teórico. Yo en lo práctico, a mí no me gusta, me aburro un poco, entonces yo le tengo que subir un poquito más la intensidad y lo aplico más rápido. Entonces yo trabajo con intensidades un poco más altas, pero siempre estoy moviendo más rápido el electrodo. ¿Qué cremas utilizar? Yo en lo personal, estos equipos se pueden ocupar con cualquier crema. Puedes ocupar no sé, Nivea, Lubriderm, Sanips, la que tú quieras. También, lo más correcto tal vez, que en realidad el fabricante no recomienda ninguna crema en específico, sería alguna crema de radiofrecuencia que transmiten corriente. Sin embargo, a mí en lo personal, y por costo-beneficio, las Sanips, compro potes grandes o estas botellas grandes de crema Sanips, y funciona bastante bien. ¿Por qué me gusta esa? Porque cuando se calienta no se hace agua, como la Nivea, por ejemplo, que se hace agua, y hay otras cremas, como por ejemplo he usado la Lubriderm también, y esa se hace como muy chiclosa. Entonces también no me gusta. Entonces la Sanips es como el punto medio. En este caso, Laura, los cabezales son solo los que trae el equipo. No trae el otro tipo de cabezal que podría traer, sería el intracavitario, que es para disfunciones del piso pélvico. Más grande, no sé si ahí tendríamos que preguntarle a Mario si sabe si hay alguno más. Eso es la presentación. No sé si tienen más dudas, Mario. No sé si ustedes manejan o van a manejar electrodos más grandes, tal vez. De momento lo que está incluido en el kit es lo que hay en existencia. Ya. Laura, tú querías electrodos más grandes, entiendo, me imagino yo, por el tema de estética, ¿o no? Ahora, si gustan, pueden activar sus audios para que puedan hacer preguntas. Es que lo que pasa es que bueno, yo había hecho certificaciones unos años atrás, donde conocí la máquina y la TECAR, y que utilizaban, por ejemplo, este tipo de cuchillos de masaje instrumental o técnicas instrumentales, por la cual la máquina podía emitir la irradiación, ¿cierto?, a través del instrumento. Entonces, por eso hacía la pregunta. También he estado estudiando unos cursos en España y utilizan una especie de pulsera. Entonces, lo que pasa es que ahí el kinesiólogo en este caso se coloca la pulsera y es capaz de transmitir a través del contacto propio de la mano con el paciente. No Claro. sé si- Bueno, así como la TECAR como tal, bueno, eso de la pulsera, me imagino yo que es más magneto, eso que usan, yo he visto, bueno, no sé si será el mismo equipo, que se llama Deep Oscillation, que es como magnetoterapia y usan la mano y se ponen talco en vez de crema, es lo que yo he visto. Respecto a eso, bueno, ahí también yo he visto videos que se colocan el aplicador y lo agarran con la mano, o sea, lo colocan entre medio de los dedos y lo Sí, así aplican, lo o he sea, aplicado yo. Yo me coloco el ya, aplicador entre medio de los dedos y voy tocando a la vez y ya, manipulando un poco. claro, yo en lo personal soy un poco reticente a esa aplicación por dos cosas. Claro, yo no manipulo, no es mi objetivo manipular junto con la aplicación de la TECAR. Y la segunda es que finalmente igual yo estoy metiendo energía en mi mano. Y en algún momento, o sea, no sé, yo no conocí a ningún colega que le haya pasado, pero es mi paranoia tal vez. Yo digo, no, pues si es energía es de alta frecuencia, es una corriente electromagnética, y si tengo 10 pacientes en el día, probablemente algo me pueda llegar a pasar. Insisto, es mi paranoia tal vez, ¿no? Pero yo no lo hago así por eso, o sea, porque pienso que algo me puede pasar en la mano a largo plazo. Es que, Por eso yo no lo aplico así. Es que lo que pasa, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención y el por qué certificarme y por qué comprar la máquina, porque se utiliza mucho en terapia manual. Entonces, se supone que uno de los beneficios como doble que tendría el fin de la TECA y la diatermia en este caso era eso, un poco los beneficios del movimiento o de la terapia manual en este caso,
más las propiedades de la máquina. Pero Claro. claro, también quizás yo no había pensado eso, porque si tú lo aplicáis 5 o 6 veces, quizás puede que haya algún daño, o no sé, la verdad. Voy a Sí, probar. sí, o sea, por eso te digo, es como que no he conocido a nadie que me haya dicho, oye, no sé, me salió un tumor óseo Ya. en la mano por aplicarlo así. No, pero Igual, puedo tenerlo, pues, y no sé, y estoy estimulando un poco la proliferación de células. Puedo claro, tenerlo y no tengo idea, y finalmente estoy generando una estimulación y proliferación de células igual. claro, o sea, digo, eso es lo que a mí me da un poco de temor. No, he visto también que lo aplican con movimientos, con estiramiento y todo. Digo, yo no soy tanto como de usarlo así, pero tiene que ver igual, a lo mejor, eh, claro, yo en este caso a mí igual me formé con unos españoles en esto de Tecar y claro, él era igual bien cuadrado en ese sentido, muy purista porque además, bueno, él tenía como 20 años trabajando solo con Tecar casi, pero, pero sí, lo de la mano eso me convenció, me dijo, no, es que imagínate, yo dije, bueno, sí, puede ser. Lo mismo pensé, o sea, imagínate si uno de repente con la ultratermia, como que yo nunca la usaba por lo mismo, porque siempre decía, quiero tener hijos, eh, pero eso, pero sí, sí, o sea, a Se este puede equipo no se igual, o le puede sea, hacer, claro, a este equipo en específico no se le puede adaptar que yo sepa nada, ningún electrodo específico, así como para hacerlo, como dices tú, con gancho o con algo así, que yo sepa no. Eh, y no sé, me imagino yo, si son españoles, los españoles lo que ocupan es Indiva. Indiva no, tiene, no, era Winback la marca que ellos estaban ya, promocionando. Y yo la certificación que hice anteriormente también era con Winback. ya, Winback. Mm. Y ok, tenía ok, como todas estas adaptaciones, tenía muchos cabezales, que podía uno ir jugando. De hecho, hoy día tienen un dispositivo que es netamente portátil, que es una maquinita muy chiquitita, y ujú, que es súper portátil. Incluso ellos pueden colocar dos placas, una en cada, no sé, pues en cada superficie, y llevarla, por ejemplo, al ejercicio terapéutico. O sea, dejar claro, la placa puesta y mandar al paciente al movimiento solo, en el fondo. ujú, Se supone que a través de este tipo de placas llegaría de manera casi inalámbrica. claro, sí, sí, sí. Quizá es lo que yo he visto en verdad por las certificaciones que he hecho en Claro, este curso español en el fondo de fisioterapia. sí, sí, sí. Claro, ellos, bueno, ahora lo que lo busqué, claro, es aplicación doble. No es como en Eso, este caso que trae un electro, este, como pasivo, que no se mueve, sino que sí, los dos son activos. Claro, ya entiendo. sí, sí. Pero son otro tipo de Digo, máquinas, quizá, bueno, que el valor me sí, imagino también que es mucho más elevado, son millones de cosas. sí, sí, sí. De hecho, claro, por ejemplo, bueno, el que yo conocía de los españoles que es Indiva, es algo Me estratosféricamente imagino, elevado el precio. y claro, Porque sí. claro, también te venden eso, o sea, el hecho de otras cosas, las adaptaciones que puede llegar a tener el equipo, eh, en fin, o sea, son un sinfín de cosas que yo he visto y que claro, Suma. que encarecen, pero en general, bueno, yo te digo, experiencia personal, yo igual, bueno, tengo un poco de formación en terapia manual, en osteopatía un poco, y lo que yo hago, o sea, digo, personalmente es trabajar primero TECAR y después trabajo terapia manual. Es como eso es lo que yo llego a hacer. No, no trabajo las dos cosas como al unísono, sino que hago una cosa primero y después dejo la ventana terapéutica con la TECAR para poder hacer terapia manual y ejercicio como tal. Pero yo en lo personal, como te comento, no lo uso. Eh, Igual, malo no debe ser, sino que es como abordajes diferentes nomás. Claro, se entiende. Oye, lo otro, yo también en ese tiempo que me certifiqué, también le dieron mucho énfasis al tema de la estética. O sea, que Ujú, estaba siendo muy utilizado en estética. En ese tiempo en mi consulta también teníamos como una unidad de estética
que de hecho un médico nos mandaba pacientes operados y también, bueno, una de las ideas de haberse certificado en ese tiempo fue por eso. Con respecto, no sé si sabe algo con respecto como a la degradación de grasas, por ejemplo, para trabajar en la zona abdominal pues tú hablaste de la parte como estética en la cara, facial. Claro. Que también, bueno, en lo que había escuchado también se utiliza mucho por esto de la producción de colágeno. Ahora, con respecto a la degradación de la grasa intraabdominal en este caso, que sería otro fin estético, ¿tiene algo, sabes algo que me pueda explicar o has escuchado quizás? Mira, yo, o sea, insisto, no soy como, no, ahí sí que sé nada, Ya, pero lo que sé y me han comentado algunos colegas, lo mezclan con ondas de choque o en este caso con cavitaciones, bueno, ondas de choque en general, eh, como que, porque claro, las personas que se dedican como 100% a la parte estética son como que le dan mucho énfasis o sea, como cosmetólogas usan cavitación y radiofrecuencia. Entonces, los kinesiólogos que he visto que trabajan en el área, como que para hacerles la competencia, entre comillas, se meten con onda de choque y teca. Y además tiene un fin, obviamente, si tienen pacientes trauma y qué sé yo, abren su abanico de posibilidades. Pero yo sé que lo mezclan con, primero hacen onda de choque y después tecarterapia, por ejemplo. En el caso abdomen y también miembro inferior, glúteo y muslo para el tema de la celulitis. Y claro, grasa localizada casi siempre trabajo primero porque en sí el aumento de temperatura favorece más la síntesis del colágeno y el drenaje. Entonces necesitas algo que, como dices tú, que haga destrucción o lícite el tejido adiposo para favorecer su movilización. Entonces, en este caso es la onda de choque lo que utilizan. Más allá de eso, no sabría decirte cuántas sesiones, cómo lo hacen, qué sé yo. He pero visto en este algunos caso, incluso ¿cuál crees tú que se puede utilizar más, el capacitivo, el resistido, o sigue el siendo ahí capacitivo, el capacitivo, capacitivo? por ejemplo, Ya, sí. De todas maneras, en el correo de invitación que les mandó Mario a esta charla, viene un apartado de documentos que pueden revisar. Como evidencia que hay sobre la tecarterapia. Lo ya. poco que hay, tal vez, no hay mucho tampoco. No, pues no, sí, no está. Yo, la Y verdad, la experiencia que hemos tenido nosotros, yo la estoy ocupando ahora, la compramos hace poco. Sabes ajá, que es bastante positiva. Nos ha dado, por lo menos desde el punto de vista de la analgesia, cuando los pacientes llegan y después poder trabajar con ellos en el gimnasio, súper positiva la experiencia. claro. Sí, de hecho tuve Ah, un paciente con desgarro que lo hicimos trotar y súper contento. Otro paciente con un E15 grado 2, grado 3 del ligamento colateral medial y también han andado súper bien, súper bien. Muy bastante la experiencia, es muy buena. Nos o sea, permite bueno, lo bueno es que trabajar tú ya. ya, claro, ya tenías formación en esto, entonces pues, le sacan el máximo provecho al final. Claro, Qué bueno. Me alegra saber eso porque, bueno, el equipo en sí, digo, al final, todos los equipos, lo que cambia muchas veces es lo que estábamos conversando, el tema de los aplicadores, los electrodos, qué sé yo. Pero finalmente todos los equipos trabajan en la misma frecuencia y la mayoría de los equipos con 150 watts tienen de sobra para trabajar en diferentes patologías. Eh, pero bien, bien, qué bueno que ya hayas tenido formación y que, bueno, puedan sacarle el máximo provecho. De la parte estética, insisto, eh, ahí habría que empezar a adentrarse más, porque sé que hay colegas que lo mezclan con la onda de choque y que les va bastante bien. oye, la última duda que tengo Sí, es dime. con respecto a la placa, que es el Ajá. electrodo activo, ¿cierto? Y donde yo tengo el electrodo activo, eh, ¿hay diferencias con respecto a la distancia en que yo coloco ambos? Si están más cerca ambos, genero menor como efecto, o eso es netamente dependiendo del paciente y mis objetivos. ¿O tiene que ser de alguna modalidad específica? O sea, ¿tienen algún protocolo para usar eso? ¿Existe algún Mm, protocolo?
No hay algo así como estandarizado. Depende, claro. Por eso yo mencionaba la forma de aplicarlo, depende como qué es lo que quieras lograr. Ya. Pero así como tal, no, que yo sepa, no, al menos. Pero por ejemplo, si entre más lejos pongo ambos electrodos, ¿tengo un efecto más circulatorio? ¿Qué me recomiendas tú ahí? Claro, yo por ejemplo, ya, eh, ahora que planteas ese tema, claro, yo por ejemplo lo que hago es mucho es, no sé, pues, si quiero trabajar, tengo un esguince de tobillo, primero trabajo muy cerca de la zona, si es que lo que quiero es trabajar la lesión y todo. Y parte de este como protocolo que yo mencionaba es, habitualmente hago una primera parte de aumentar el metabolismo, aumentar el riego sanguíneo en una patología crónica, y al final bajo la intensidad y hago unos 3, 4 minutos de como de retorno venoso, favorecer la circulación. En Y el ahí, fondo ahí separan las placas. claro, Separan las... separo las placas y busco Ah, una intensidad apenas perceptible. ya. Por ejemplo, en miembro inferior lo uso mucho, pongo la placa en zona lumbar y el electrodo resistivo a nivel del pie. Entonces, trabajo toda la pierna. La parte que está en la pierna. Y me ha resultado bastante bien. Eso es como lo que yo he intentado hacer y creo que, bueno, insisto, me ha resultado bien. Yo creo que hay que hacer harto o hay que investigar harto más sobre la TECAR porque igual el tema es, como es dosis sensación, es difícil de objetivar todo. Lo único es estar constantemente midiendo temperatura. Incluso hay un video, a ver si lo encuentro rápido, se los muestro, que ven, eh, que ven cómo aumenta la temperatura. eh, mm, Acá está ya. Espera, ahora se los voy a mostrar. Voy a compartir rápidamente. Vídeo Ahí escuchan el audio, ¿no? mediante el uso de Sí, una cámara Sí, ya. termográfica la temperatura superficial de la piel previo a la aplicación de la diatermia profunda con la técnica Entonces, claro, por ejemplo, ahí marca creo que 35 grados. Entonces, resistiva. aquí empieza él va a aplicar resistivo. Hemos elegido esta técnica puesto Bueno, que en realidad pretendemos esto, por ejemplo, es un influir tratamiento que pudiese ser principalmente para un sobre síndrome de tejidos túnel poco del carpo, por hidratados, ejemplo. como es el caso. Esto O sea, es ahí lo debido aplica, a que en esta estructura se produce un estrechamiento, concentrando así gran parte de la energía. incluso aquí se va viendo cómo aumenta el Observamos campo como más cómo claro, que es en el donde hay apenas mayor un minuto concentración y de medio temperatura o mayor la temperatura. temperatura ha aumentado ya entre 5 y 6 grados en la zona de la muñeca. Podemos ver pasan por contacto el calor a la piel, Ahí va en 40 que ya, es donde realizamos la medición. 41. O sea, el video dura 3 minutos, lo estoy adelantando. Es por este efecto sobre una zona lesionada y que favorecerán su recuperación, la percepción térmica del paciente. Esperamos haber podido serviros de ayuda. En general, claro, igual, o sea, de hecho este video, yo me capacité con ellos, o sea, con ellos, se llama Francisco, no. Y claro, él andaba con su teléfono y una cámara termográfica esa vez que grabó ese video, yo me acuerdo, y claro, después se le veía a la persona las venas, o sea, cómo aumentaba bueno, aumentó el diámetro de las venas, o sea, no a través de la cámara, sino que visualmente aumenta la vascularización y aumenta obviamente el retorno venoso, el drenaje venoso es importante. Entonces, digo, a lo mejor algo que igual les puede ayudar bastante es tener bueno, ahora están de moda los termómetros, así que es más fácil estar sensando la temperatura y ir viendo cuáles son así ustedes igual van conociendo el equipo, insisto, o bueno, de frentón tener una cámara termográfica, pero ya es un poco más elevado el costo y no sé qué tanto beneficio puede traer, la verdad. Igual ahora están ocupando esto de termografía para hacer evaluación de
lesiones y qué sé yo, así que creo que puede ser interesante también, como a modo evaluativo. Ya. Eso, ahora sí. ¿Otras dudas, preguntas, comentarios? Hola, ¿cómo están? Quería hacer una consulta, principalmente cuando tú, bueno, como viste en el video, el cabezal lo mantuvo siempre fijo. ¿A eso tú llamas con que el efecto sea vertical? Otra vez, perdón. Cuando tú mostraste el video para la tendinitis, el colega que estaba aplicando, mantuvo siempre fijo el cabezal. Ah, claro. Entonces, como que no hizo movimiento circular ni nada por el estilo, como si fuera... ¿Es necesario hacer el movimiento circular así? ¿O es un... no sé, no entendí un poquito de eso? Ah, ya. Cuando aplicas el resistivo, no es necesario moverlo, porque lo que tú buscas es calentar una articulación o un hueso. Entonces ahí él puso el aplicador en la mano porque él lo que quería era calentar la muñeca solamente. Ahí de repente, claro, hay zonas, por ejemplo, si, no sé, lo pongo acá y el paciente me dice, oye, ¿sabes qué? Me duele, lo mueves para acá. Y lo vas moviendo, pero en un diámetro muy pequeño, o sea, porque a lo mejor justo ahí se concentra mucha energía y no la disipa bien, y por eso. Claro, en este caso era algo muy específico. Pero lo mismo puede, o sea, el resistivo en general no es necesario moverlo, porque el objetivo es calentar tejido óseo o tejido articular. El capacitivo sí, porque si lo dejas fijo, ese rápidamente quema al paciente. Ese necesitas moverlo. Ah, ya, perfecto. Vale, era para sacar esa duda. Vale, muchas gracias. ¿La señora del medio? ¿Alguna otra consulta? De mi parte, no. Muchas gracias, se pasaron. Perfecto. Durante el día de mañana les va a llegar la grabación de esta capacitación junto con la presentación, y ahí mismo en el correo, como les contaba Ronald, hay algunos links de bibliografía y recursos que pueden ahí revisar también acerca de Tecarterapia. Así que oye, agradecer. una consulta, disculpa antes de que terminen. Si no me equivoco, cuando nosotros encendimos el aparato, había una parte llamada configuración y te pide una clave. ¿Ustedes saben cuál es la clave como para ingresar? Porque 98. 98. Sí, 88888 y se desbloquea. Perfecto. Yo creo que Ignacio se refiere a la configuración avanzada, muchachos. Debería ser la misma clave. Ya. Debería ser. Ya. Sí, debería ser cuando sale el porcentaje de, por ejemplo, sale capacitiva o resistiva, abajito sale configuración. Yo siento que es como para configurar, no sé, la frecuencia o configurar alguno de esos parámetros, supongo. Entonces, por eso ese día nosotros apretamos y como que se mandaba como un código, y ahí nosotros no sabíamos menos qué código era. En configuración avanzada no se puede entrar con los 8. Ya, mira, tendría que revisar, porque en este momento no lo tengo en mente, y te lo escribo por WhatsApp. No sé con quién hablo por WhatsApp. Con Paula, con Paulita. Ya. Paulino. Ahí le mando el código entonces. Por favor. No hay problema. Muchas gracias. Bien. Ustedes, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.